A la hora que gustes, maestro. Ya son las 5:01. Están impacientes por tener cosas en el aula, entonces yo creo que igual unos ejercicios. Okay. Muy bien, vamos a iniciar. Espero que el audio o video esté bien. Si hay algún inconveniente, Lupita, por favor, me avisan. Recuerden, por favor, pongan sus comentarios en minúsculas para que rápidamente puedan ubicar los comentarios que llegue a ponerles. Son muchos, ya lo sabemos. Trato de ir leyendo cuando sea pertinente los comentarios, pero luego son demasiados. A veces no los alcanzo a leer. Sí, como dice Lupita, ya platicaremos de los ejercicios y ya platicaremos después de las evaluaciones, etcétera. Pero no piensen que porque son muchos ya libraron el tema de las evaluaciones. Ya los platicaremos, pero yo creo que a media clase, para que ya estén todos conectados, porque todavía veo muy pocos, muy pocos, 600 y fracción. Bueno, recuerden bibliografía, ya les dije la bibliografía que tienen que tener a la mano. Nuevo Derecho de la Seguridad Social, como libro de texto base. Y ya de aquí en adelante es muy importante que tengan siempre a la mano Ley del Seguro Social vigente, la ley del 97, y Ley del Seguro Social del 73, por favor. En internet, si ponen en cualquier buscador Ley 1973 del Seguro Social, ahí les aparece la última versión y con esa podemos trabajar perfectamente. Hecha la salvedad anterior, también les comento que la información de las presentaciones ya para la semana que entra seguramente las van a tener arriba en la clase, el aula virtual. Y también ahí van a tener el temario completo, porque ya tengo el temario, pero estoy agregando unos puntos sobre tratados internacionales y sobre Infonavit. Eso queda esta semana para que puedan tener el temario. Y ya, sin más preámbulo, vamos a arrancar. El autor del libro, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Quienes lo vean es editorial Porrúa. ¿Ok? Hay un libro muy bueno que sirve de consulta para la ley del 73. Desafortunadamente es muy difícil de conseguir. Es Derecho de la Seguridad Social. Es de Ítalo Morales, Les y Tenasuk. Ya lo tienen ahí en el chat. Se llama Derecho de la Seguridad Social. Es muy difícil de conseguir. La última edición es del 80 y algo. Alguno a lo mejor lo puede conseguir en alguna biblioteca. Y ya. Por ahí 1 o 2 ponen comentarios de audio. Son casos aislados o en general no me escuchan. Se escucha bien. Perfecto. Ahí ya se los volví a poner en la pantalla. Y el otro libro, repito, es Derecho de la Seguridad Social, Tenasuk e Ítalo Morales, editorial PAC. Yo lo tengo solamente en copia. Quienes estén en Ciudad de México pueden pasar cualquier día a mi despacho, se los facilito para que puedan sacarle copia. ¿Vale? No, Gerardo, hicimos la aclaración la vez pasada, la clase anterior, porque les di mal el nombre. Continuamos. Vuelvo con la presentación. Por favor, me confirman que estén teniendo en pantalla la presentación, por favor. Con 1 o 2 que lo pongo es suficiente. Listo, muy bien. La clase anterior me preguntaron sobre la explicación que les di de la integración de los números de seguridad social. Hubo algunos que me preguntaron y me lo consultaron en el chat para que vean que sí alcanzo a leer algunas preguntas, no todas.
Les anexo en la presentación un extracto del manual interno del Seguro Social, que es estas páginas 161, y ahí viene una explicación de la integración de los números de seguridad social. Recuerdan que les dije que el primer par de números, aquí está la explicación. Primer par de números, lugar de primer alta al IMSS, ahí les puse mi número de seguridad social. El número 13 les dije que correspondería a Hidalgo. Luego 91 año de registro, 74 año de nacimiento. Y aquí viene la explicación. Bases para la integración del número de seguridad social. Y ahí señala las entidades, ahí lo pueden alcanzar a ver. Aquí me voy a acercar porque creo que lo puse muy chiquito. Ya lo haré más grande para que sea más fácil la lectura. Entonces, ahí vienen las entidades y la clave. Naucalpan 90, 91, Tlalnepantla 92, 93, así sucesivamente todas las que son en la zona metropolitana. Y luego abajo encuentran las de las entidades. Aguascalientes 51, Baja California Norte y Baja California Sur 21, 25, 22, Campeche 81, Coahuila 32, perdón, 52, Coahuila 32, Colima 52 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí ubican Hidalgo, por ejemplo, que ese corresponde con el mío, Hidalgo 13. Entonces te dice la integración. ¿Quieren que la amplíen? Con gusto, porque sí está muy chiquita. Déjenme mover, permítanme. Curso. Vamos a hacerla más grande, aunque se coma el encabezado. Y de una vez vamos a ampliar las otras tres, porque va a pasar lo mismo. Un segundo. Y listo, continuamos. ¿Ya tienen de nuevo a la vista la presentación? ¿Se ve más clara? Creo que sí, ¿no? Ok, entonces, explicación de la integración. Aquí dice, base para la integración de números de seguridad social. Este número podrá ser utilizado en caso de agotarse los asignados por cualquiera de las subdelegaciones controladas por cada delegación, previa autorización del jefe de servicio de afiliación y cobranza. Nota, al inicio de las operaciones de cada año deberá bla, 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 bla. Nos vamos hasta donde dice aviso de inscripción del trabajador, que contiene el lugar y fecha de nacimiento. Primero y segundo dígito, número codificador de la entidad. El primer par es el número correspondiente a la entidad. Si yo por primera vez me dieron de alta en Puebla, por ejemplo, hay códigos 026248. San Luis, 41. Tlaxcala, 61. Les decía Hidalgo, 13, que está en la lámina anterior. Nuevo León, 03, 43 y 47. Jalisco, 04, 54, 56, etc. Entonces, primer par, número codificador de la entidad. Siguiente, tercer y cuarto dígito, las últimas dos cifras del año en que es aplicado el número de seguridad social. Es el número que es aplicado, significa que es el número que me es asignado en el año que empiezo a cotizar. Estoy consiguiéndoles el manual interno en archivo, porque nada más lo tengo yo en copias, por lo que me pregunta Mayra, para subírselos también al aula virtual. Este nada más es un extracto que subí para efectos de la clase de hoy. Pero estoy consiguiendo el archivo en PDF y si no lo consigo, lo escaneo, no se preocupen. Entonces, tercer y cuarto dígitos, el año de registro del Seguro Social. Quinto y sexto, las últimas dos cifras del año de nacimiento del asegurado. ¿Sí? No hago mucha observación en el chat cuando veo uno o dos que se corte el audio, porque asumo que son ellos. Hasta que no veo muchos que me escriben que no se escucha, no voy a hacer observación, porque de repente si les pregunto si me escuchan, con que el 10% me diga que sí, ya me contestaron 100. Entonces, si no veo más comentarios de audio o video, es seguramente su internet. Entonces, los 6 primeros dígitos, ¿qué significado tienen? Primer par,
la entidad. Segundo par, año de aplicación del número. Tercer par, año de nacimiento. Séptimo, octavo, noveno y décimo dígito dice número progresivo de serie del 0001 al 9999. Décimo primer dígito, el dígito 11, es el dígito verificador. El dígito verificador sigue una operación de todos los dígitos anteriores. Se sigue una operación de los primeros 10 que arrojan el dígito verificador. Hay una fórmula para sacarlo. Mi secretaria sí lo sabe hacer. Yo nunca he tenido la curiosidad de preguntarle y aprenderlo. Pero bueno, si les da curiosidad el dígito verificador, para la siguiente clase les investigo y les explico cómo se hace la cuantificación del dígito verificador. Muy bien. Voy a regresar a mi ejercicio, a mi número, por ejemplo. Aquí 13 es Hidalgo, 91 año de registro, 74 año de nacimiento. 62 es el consecutivo que da el sistema y el 7 es el dígito verificador. No siempre han existido 11 dígitos en los números de seguridad social. ¿Sí? Anteriormente había menos números de seguridad social. Normalmente se estaban ocupando 7 dígitos, luego se aumentó a 8, 9, 10, estamos en 11, porque ha habido mayor número de cotizantes y se requieren más números para asignar a los cotizantes del Seguro Social. Entonces, aquí está el manual, es una extracción solamente del manual interno, pero seguramente en la semana que entra van a tener en el aula virtual el manual completo que tiene otros temas que será de interés que revisen y que tengan presente. ¿Ok? En este mismo manual, solamente que ya no lo seguí escaneando, viene cómo se asignan los números. Se llama Manual Interno de Operación del Seguro Social, Elizabeth. Ahí sigue haciendo la explicación de qué pasa cuando hay homónimos, qué pasa cuando hay duplicidades, qué pasa cuando hay invasión de números de seguridad social, etcétera. ¿Sí? Es frecuente, de una vez hoy les aclaro, porque es un tema que a lo mejor muchos de ustedes habrán escuchado, es frecuente que el número de seguridad social en el par correspondiente al año de nacimiento esté mal. Por ejemplo, yo sí nací en el 74, pero vamos a pensar que yo en realidad haya nacido en el 75 y ahí aparezca 74, o nací en el 73 y aparece 74, ¿sí? ¿Por qué puede ocurrir ese error? Muchas veces son errores a la asignación del número o porque las actas de nacimiento son poco claras para señalar el año de nacimiento o porque las personas se alteran la edad para empezar a cotizar. Hace muchos años era muy común, hoy un poco, pero no tanto. Hace varios años era muy común que las personas se cambiaran el año de nacimiento para poder empezar a trabajar. Y como normalmente no les pedían documentos que acreditaran la fecha de nacimiento, entonces es uno de los motivos por los cuales los números de seguridad social en el año de nacimiento pueden contener error. Deben saber que los números de seguridad social no se corrigen. Si mi número de seguridad social tiene un error en el año de nacimiento, no puedo ir al Seguro Social y solicitar que modifiquen ese código. Lo que ocurre es que ese número de seguridad social va a seguir conmigo toda mi vida. Pero el hecho de que el año de nacimiento me haga un año más joven o un año más grande, no significa absolutamente nada. No significa que yo me voy a poder pensionar antes o después por ese error en el año de nacimiento. Los números de seguridad social no se modifican. En teoría, una persona debería tener el mismo número de seguridad social de por vida. He de aclarar que hay personas que tienen duplicidad de números de seguridad social o triplicidad, o he visto personas que tienen hasta 5 números de seguridad social. Eso muchas veces está ocasionado por errores en los nombres, en el CUR, en datos de nacimiento, etc. También existen los casos de invasión de números. Hay casos en los cuales 2 personas coexisten en un mismo número de seguridad social.
Una persona va, se da de alta al IMSS, le asignan un número de seguridad social y después otra persona diferente va, solicita ingreso al Seguro Social y le asignan el mismo número. Esto ocurre cuando hay homónimos y datos similares o idénticos de nacimiento. Cuando dos personas invaden un mismo número de seguridad social, que se llama invasión, pues cuando se detecte, el que fue el primer propietario de ese número es el que conserva el número de seguridad social, y aquel que lo invadió, pues tienen que hacer una separación de cuentas para asignarle un número de seguridad social diferente, separar las cotizaciones y el salario y asignárselos a su número de seguridad social. Audio, ¿cómo estamos por allá, Lupita? Porque he visto 2 o 3 comentarios de problema de audio. ¿Se escucha bien? Ok. Listo, seguimos. Entonces, es muy grave que un número de seguridad social esté invadido por 2 personas. Imagínense todas las connotaciones que puede tener que haya aportaciones de 2 personas en un mismo número de seguridad social. Imagínense que ese trabajador, el titular, por ejemplo, del número, pida un crédito de vivienda. ¿Ok? Le dan un crédito de vivienda y al darle un crédito de vivienda, se va a llevar saldos del Afore, y en esos saldos del Afore se van a llevar saldos de él y saldos de la otra persona. Imagínense lo complicado del tema. De repente van a llegar descuentos de amortización de créditos de vivienda y les van a llegar a los 2, porque es basado en el número de seguridad social. Entonces, puede ser que una persona que no ejerció un crédito, de repente le empiecen a llegar descuentos de crédito de vivienda, y es ahí donde se puede alertar de que algo raro ocupa en su número de seguridad social. Imagínense más allá, que llegue el día de la pensión, y entonces el primero que llegue a la edad va, pide la pensión, le dan sus derechos a pensión con las semanas, salarios registrados, y se va a llevar todas las cotizaciones y aportaciones, tanto suyas como de la otra persona. Los problemas de invasión de número de homónimos son muy, muy graves y son muy difíciles de resolver. No es tema hoy de esta clase, pero simplemente quería hacerles la mención, porque aquí hablan de los procedimientos de homonimia, duplicidad, etc. Dato curioso, el Seguro Social cada año guardaba o guarda un stock de números de seguridad social. Por ejemplo, 1990, asignaba números de seguridad social y guardaba por delegaciones y subdelegaciones cierto número de seguridad social que se llamaban, el IMSS los bautizó, o alguien dentro del IMSS los bautizó como los huerfanitos, los números de seguridad social huerfanitos. Esos números de seguridad social cumplían la función de que si había alguna homonimia, errores de número, duplicidades, invasiones, etcétera, cuando separaban las cuentas de una persona que estaba invadiendo el número de seguridad social de otra, buscaban esos números huerfanitos para que se asignaran a la persona que le habían cambiado el número de seguridad social. Como en México ya saben que somos expertos en pervertir cosas buenas y volverlas malas, tenemos doctorado, pues no faltó algún vival en el Seguro Social, pues que sabía que había ahí un guardadito, un stock de números de seguridad social sin dueño. Y adivinen años después qué empezó a ocurrir con esos números de seguridad social. Pues los empezaron a vender. Claro, se vendieron, porque entonces empezaban casi a subastar que quién quería un número de seguridad social de la ley vieja. Ahorita van a ver la trascendencia de los números de seguridad social. Y entonces no faltó ahí el Vivales, que empezó a vender números de seguridad social para lograr que las personas empezaran a cotizar en un régimen que no les correspondía. No sé si lo sigan haciendo, tiene muchos años que yo ya no sé de estas prácticas, pero hubo un tiempo en que era muy común que estuvieran vendiendo números de seguridad social.
lo cual para mí es un tema de riesgo muy importante de seguridad y de tranquilidad de la libertad de las personas, porque esto constituye un delito. Por ahí Danilo quería un número de seguridad social. No, es un delito. Pues mucho cuidado con esos temas. Y no, ya no sé recientemente que haya situaciones de este tipo. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a revisar unas láminas anteriores. Estábamos terminando el tema de la historia de la seguridad social, de las distintas disposiciones que habían coexistido, que habían existido en temas de seguridad social. He de puntualizar de manera muy trascendente la Ley del Seguro Social de 1973. ¿Por qué la Ley del Seguro Social del 73 es muy importante? La Ley del 43 nos sirvió como el pilar fundamental de la seguridad social en México, pero como todo proceso en un inicio, pues tuvo situaciones o condiciones que fueron todo un acierto, y hubo algunas que no fueran tan eficientes, que hubo que mejorar, que hubo que corregir, que hubo que cambiar, en aras de que el seguro social operara de mejor manera. Toda la experiencia que tenemos desde 1943 hasta 1973 se retoma, se concentra, y al emitirse la nueva ley, la Ley del Seguro Social del 73, lo que ocurre ahí es que es un cúmulo de experiencia y de conocimientos en temas de seguridad social con el mismo objetivo y con la misma finalidad que tenía la ley anterior, la Ley del 43. El objetivo era temas de salud, temas de pensión, temas de beneficios sociales. Entonces, la Ley del 73 es una síntesis, una concentración de las cosas buenas que tenía la Ley del 43 y algunos elementos nuevos que se implementaron, que hicieron de la Ley del Seguro Social un instrumento muy, muy eficiente de salud, pensiones, de seguridad social en México. Dentro de los temas más innovadores que encontramos en la Ley de 1973, el servicio de guarderías, que es un elemento que no existía en la ley anterior, en la ley del 43. El régimen voluntario también fue un elemento, una aportación importante en el 73. Inserción de las prestaciones sociales, ampliación a la cobertura a grupos de campesinos organizados. El programa de IMSS Coplamar, que fue un programa que se implementó para llevar salud a todo el país. Y si quisiéramos sintetizar los tres ejes vectores de la seguridad social de la ley de 1973, es un sistema de salud, un sistema de pensiones y un sistema de prestaciones sociales. ¿Sí? De acuerdo al autor que señalo ahí, que es Guillermo Ori Robaina, en su publicación Breves Notas sobre la Seguridad Social, señala lo siguiente con relación a la ley de 1973. Señala, la ley promulgada el día 26 de febrero del 73 recoge el valioso contenido de la ley anterior, introduce pertinentes innovaciones que clasifican, modernizan y hacen más operante el sistema. Marca un paso decisivo para avanzar sin obstáculos legales hacia el ideal de extender el régimen de seguridad social a toda la población. La nueva ley tuvo como principales objetivos mejorar las prestaciones de la anterior e introducir otras, crear un nuevo ramo de seguro, el de las guarderías, en beneficio de las madres trabajadoras, aumentar el número de asegurados, abrir la posibilidad para que nuevos sectores de la población se incorporen voluntariamente al régimen obligatorio, establecer servicios de solidaridad social sin comprometer los derechos de los asegurados, precisar puntos controvertibles en la ley anterior, reordenar preceptos dispersos referidos a la misma materia y simplificar procedimientos. La ley en vigor a partir de 1973 actualizó la terminología para ponerla en consonancia con el derecho internacional del trabajo.
Dice el estudioso Gustavo García Guerrero que de acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1973 y en términos de la doctrina del derecho administrativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social es A. Un organismo público descentralizado por servicio, con personalidad jurídica y patrimonios propios. 2. El instrumento básico de la seguridad social. 3. Un organismo fiscal autónomo. 4. Una entidad sui generis que participa de las características de una persona moral, sujeto del derecho privado, y de una autoridad ahora dotada hasta con facultades e imperio para hacer cumplir ciertas determinaciones. Un organismo público dotado de facultades legislativas desde el punto de vista material y un organismo público dotado de facultad de juzgador también desde el punto de vista material. Ahora, si quisiéramos puntualizar los elementos más trascendentes y característicos de la Ley del Seguro Social de 1973, serían los siguientes desde mi punto de vista. Primero, ya los mencionamos estos la clase pasada. Sistema colectivo de pensiones. Recuerden que este es un sistema en el cual todos aportan para las pensiones de todos. Siguiente. Sistema de beneficio definido o de compensación definido. ¿Qué significa esto? Que la ley determina con claridad cuáles son los beneficios que voy a alcanzar en el momento en que reúna los requisitos para una pensión. Tercer elemento, requisitos para pensión sencillos de alcanzar. Cuarto, objetivos de la seguridad social, salud, pensiones y prestaciones sociales. Ahora bien, Ley de 1997, ya lo mencioné anteriormente, lo sigo reiterando. La Ley de 1997 es un parteaguas en la seguridad social en México. Es un antes y después de Cristo en la historia de la seguridad social. Elementos básicos y primordiales para ir comparándolos con el sistema anterior de 1973. Es un sistema individual de pensiones, que también se le llama de capitalización individual o también denominado sistema de reparto. Segundo punto, sistema de contribución definido. El sistema de contribución definido significa que la ley determina cuánto vamos a aportar al sistema, cuánto vamos a aportar a las bases constitutivas de las pensiones. No dice cuánto vamos a recibir de pensión. Tercer punto, requisitos para pensión más complicadas de alcanzar. Cuarto punto, objetivos de la seguridad social. Primero, recaudación. Siguiente, salud, pensiones y prestaciones sociales en un segundo punto. ¿Sí? Con relación a estos 4 puntos, bueno, antes de avanzar con lo que pregunta Arturo, cuando veo alguna pregunta que tiene importancia o directa relación con lo que estamos hablando en ese momento, normalmente trato de responderle. No puedo leerlas todas y yo sí soy el que estoy monitoreando todo el tema de las preguntas, entonces seguramente varias de ellas se me pasarán, pero por ejemplo, las preguntas que hay referentes a qué clave les corresponde de acuerdo a demarcación, es un tema que ahorita no tiene trascendencia porque van a tener ustedes el manual y en ese manual ustedes pueden identificar el código que les corresponde. Pero Arturo, trataré en la medida de lo posible de irlo monitoreando y sí, por ahí, como dice Rafael, por favor, con minúsculas para que puedan diferenciar los comentarios que llegue a hacer. Entonces, repito, objetivos de la ley del 97 que están ahí en pantalla. Sistema individual de pensiones, que es capitalización individual o sistema de reparto. Segundo elemento, sistema de contribución definido.
Tercer elemento, requisitos para pensión más complicados de cubrir, ¿sí? Y último punto, objetivos de la seguridad social. Primero, recaudación. Segundo, salud, pensiones y prestaciones sociales. Pero noten que el tema de recaudación lo pongo como prioritario. El tema de la recaudación en la ley del Seguro Social a partir del 97 es un elemento prioritario, porque bueno, es una de las bases que se enarbolan en la nueva ley del Seguro Social. Ahora, con relación a estos mismos elementos, vamos a hacer un análisis comparativo de un ejercicio de pensión en la ley nueva y en la ley vieja, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de un análisis comparativo de requisitos. Con esto simplemente les quiero evidenciar que los requisitos para pensionarse en la ley nueva son más difíciles de cumplir. Entonces, voy a tomar como ejemplo las pensiones de cesantía. Las pensiones de cesantía están estipuladas tanto en la ley de 1973 como en la ley de 1997. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, van a tener todas las diapositivas, no se preocupen. Lo comenté al inicio, lo van a tener para la semana que entra en el aula virtual. Entonces, edad. En la ley del 73, ¿cuál era la edad mínima para poderse pensionar? 60 años. ¿En la ley del 97 hay un cambio? No. La ley del 97 sigue señalando que la edad mínima para pensión son 60 años de edad. Entonces, no hay cambios en el requisito de la edad. Semanas de cotización, aquí es un elemento clave. De 500 semanas se incrementa a 1,250 semanas, ¿sí? La reforma de la que pregunta Marta no ha sido aprobada. Va a empezar la discusión entre hoy y mañana, estaba programada. Para los que no, lo vamos a hablar más adelante y seguramente las clases referentes al tema de pensiones por edad nos van a agarrar en pleno proceso o ya de aprobación de la modificación de la ley nueva o en ese ínter. Entonces lo vamos a ver más a detalle. Pero ya que lo traen a colación, les comento que desde hace mes y medio, 2 meses, se presentó una propuesta de reforma de la ley del Seguro Social, de la ley nueva, que fue elaborado por el Consejo Coordinador Empresarial, fue presentado al Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda, estuvieron de acuerdo y se presentó en la Cámara de Diputados hace unos cuantos días. Había tenido como 2 meses de impas extraño la reforma y ya se va a empezar a discutir. Hoy empezaba, no he visto la Gaceta Parlamentaria, pero si no se discute hoy, se discute mañana. La principal propuesta de reforma de la ley del Seguro Social de la ley nueva es la reducción de las semanas de cotización. Por eso me pusieron ahí en el chat que si no iba a haber una modificación o que si no eran 750 semanas. Todavía no ha pasado la reforma. Entonces, ni siquiera se ha discutido, pero se está proponiendo reducir de 1,250 a 750. Y otro elemento importante que están proponiendo es el incremento de las aportaciones de seguridad social, que van a subir 8 puntos porcentuales adicionales, ¿sí? Pero no lo meto aquí en esta lámina porque todavía no es un hecho. Actualmente, el requisito en semanas son 500 semanas para la ley vieja, 1,250 semanas para la ley nueva. Como pueden apreciar, el requisito de semanas tuvo un cambio drástico, tuvo un cambio abismal. 500 semanas de cotización, si la dividen entre 52 semanas que tiene cada año, les saldrá 9.6 años, 9 años y medio, 9 años, 7 meses. Si dividen 1,250 semanas de cotización entre 52, les saldrán alrededor de 24.3, 24.4 años. Por cierto, aprovecho para comentarles que es indispensable que tengan calculadora en mi clase.
Y sí, Luis Fernando, en efecto, la propuesta es reducción a 750 semanas y después un incremento gradual hasta llegar a 1000, y 1000 va a ser como el dato final. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar ahora. Lo primero que hicimos ahorita es un comparativo de requisitos con una pensión de cesantía. Ahora, les voy a mostrar un comparativo de beneficios, porque quiero que ustedes se percaten de que el cambio más drástico de la ley vieja a la ley nueva no fueron las semanas de cotización. Eso me tiene sin cuidado en realidad. ¿Por qué? Porque una persona con una vida laboral constante llega a más de 1,250 semanas de cotización. Actualmente los cotizantes con una vida laboral continua, constante, están llegando a 1,500, 1,700, 1,800, 2,000 semanas de cotización. A mí no me quita el sueño que me hayan incrementado las semanas de cotización. Ese no es el problema. Lo único que va a implicar es que tengo que cotizar más, punto. Lo que sí me quita el sueño es los beneficios en pensión. Recuerden que la clave del cambio de las pensiones es el sistema de pensión. Y el sistema de pensión tenemos en conflicto o en contraposición un sistema anterior que era un sistema de beneficio definido contra un sistema nuevo que es un sistema de contribución definida. Para este ejercicio, y les aclaro que es un ejercicio 100% real y además es 100% fresco porque lo acabo de hacer hoy en la mañana precisamente para mostrárselos hoy en la clase, estoy ocupando una pensión de vejez. Las pensiones de vejez, recuerden que son a los 65 años de edad. En la ley nueva les piden 1,250 semanas, igual que las pensiones de cesantía. En la ley vieja les siguen pidiendo 500 semanas, igual que las pensiones de cesantía de la ley anterior, y requieren estar dados de baja. Pero este ejercicio está señalado para que no es jubilación, es pensión. Mucho cuidado con los términos. Los beneficios provenientes de la Seguridad Social, tema de IMSS, son derechos a pensión. Los derechos a jubilación tienen un origen distinto. ¿De dónde emanan los derechos de jubilación? Contratos, en efecto, contratos colectivos, contratos individuales, contratos ley. Un trabajador del IMSS por años de servicio se jubila. Nosotros los mortales que cotizamos con empresas nos pensionamos, ¿sí? Entonces, la de vejez también es una pensión, al igual que las de cesantía. Nada más que aquí los requisitos son 65 años de edad, ley vieja 500 semanas, ley nueva 1,250 semanas y estar dados de baja. Una persona se puede pensionar y jubilar, depende de la instancia. Si es empleado del IMSS, no, ya lo veremos más adelante. Entonces, sigo avanzando. En este supuesto estoy ocupando una persona que tiene 65 años de edad, que tiene 2,000 semanas cotizadas y que tuvo un salario continuo de 30,000 pesos. Mi ejercicio es ejercicio de laboratorio, o sea, es de escritorio, no es un ejercicio real, porque es imposible, es casi imposible que una persona durante casi 40 años de cotización nunca cambie su cotización, siempre tenga el mismo ingreso. Los salarios de las personas, les digo que es como un electrocardiograma, sube, baja, se estanca, de repente flatline, ¿sí? No tienen signos vitales, se les ocurrió irse a una cooperativa, a un outsourcing, les entró las ganas de independizarse, pusieron su despacho, no les funcionó, se regresan a cotizar con un patrón, y todos esos vaivenes salariales impactan directamente en la pensión. Entonces, este ejercicio es totalmente de laboratorio, de escritorio, porque puse una persona bajo el supuesto de que durante 2,000
semanas de cotización, que son casi 40 años cotizados, nunca cambió su sueldo, siempre fue de 30,000 pesos. Pero lo hago así porque las calculadoras que simulan pensiones para la ley nueva no me permite incorporar variables. ¿Sale? Muy bien. Primer ejercicio. Espero que todos aquellos que sean ley nueva del Seguro Social y también por comparación ley nueva del ISSSTE no empiecen a tener tendencias depresivas ni suicidas. ¿Sí? Denme un segundo, me muevo un momento porque ya esto está muy oscuro, voy a prender la luz. No se me desconecten. Listo, estamos de regreso. Entonces, reitero, todos los que sean ley nueva, no les pido que me digan quiénes, ni me levanten la mano porque voy a tener como 500 o más. Nada de tendencias suicidas ni depresivas, por favor. Entonces, este ejercicio que tienen a la vista es una persona que ganó 30,000 pesos siempre de manera lineal durante casi 40 años de cotización, se pensiona a los 65 y aparte escogí una Afore que fuera de las que dan mejores rendimientos, ¿sale? Yo sé que me van a empezar a preguntar cuáles son las que dan mejores rendimientos, no es motivo ahorita de la plática, ¿sale? El que acaba de subir la liga, esa liga es de donde viene este cálculo que es de la CONSAR. Entonces, es una calculadora, está en línea, cualquiera lo puede consultar. Esta persona que estaba acostumbrada, imagínense, a siempre vivir con 30,000 pesos mensuales, ¿ya vieron cuánto le corresponde de pensión mensual estimada? Es el renglón ahí que está en medio, ¿ya lo vieron? 6,000, exactamente, 6,869 pesos. Esto implica una tasa de retorno de 22.9%, ahí lo dice abajo, del poder adquisitivo de el ingreso que esa persona estaba acostumbrada a recibir. Y esto es muy fácil y muy impactante de analizar. Simplemente ustedes ahorita, en sus distintos ámbitos de competencia, trabajen en la corte o en un despacho, etc. Pongan en su mente su salario. Pues más, como somos abogados y no nos gusta esto de las cuentas, ¿sí? Pongan en su calculadora que ya todos tienen, porque ya les avisé que necesitan calculadora. Apunten el sueldo con el cual actualmente ustedes viven, sobreviven o como lo quieran llamar. ¿Sí? Yo voy a inventar y voy a poner aquí 90,000 pesos. ¿Sale? Que aclaro, es totalmente irreal estos 90,000 pesos porque está arriba del topado. Pero yo quise poner 90,000 pesos. Y luego multiplíquenlo por el 22.9%. ¿Sí? Que en este caso, en mi ejercicio, me salen 20,000 pesos. ¿Se imaginan una persona que vivía con 90,000 pesos? ¿Cómo aprendería a vivir con 20? O ustedes, cada uno, con el ejercicio que han hecho, con el salario que ustedes tengan, pongan el salario neto, el salario bruto, el que ustedes gusten. De todas maneras, el tema es impactante. Aprender a vivir con el 22.9% de tu promedio de ingresos es una aventura que no sé si ustedes quieran afrontar, yo no. Pero además, este ejercicio es como si fuera un happy place en su vida. ¿Por qué? Porque estoy presumiendo que nunca dejaron de cotizar, que nunca dejaron de ganar ese promedio salarial, que nunca descendieron los salarios, que nunca se les ocurrió caer en manos de una outsourcing, se independizaron, nunca aceptaron subemplearse con menor salario el real. Para que ustedes empiecen a apreciar, porque yo les digo que el 1 de julio del 97 es un parteaguas en la seguridad social en México, hice el mismo ejercicio para un cotizante de la ley anterior. Sí, yo avisé que nada de suicidio, yo fui muy claro, ¿sí?
Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio con los mismos datos, el mismo salario, las mismas semanas, la misma edad, con la ley vieja del Seguro Social. ¿Sí? Espero que los que son ley nueva no odien a los que somos ley vieja, ni nos pongan cara de secuestrables, por favor. ¿Vale? Va el ejercicio. Esta pantalla que ven, ahí sí nadie va a poder poner el link de dónde lo sacaron, porque esa es mi calculadora de mi despacho. ¿Sí? Entonces, no pueden encontrar el link porque ese es mío. Aquí, si se fijan en edad, puse 65 años de edad. Semanas de cotización, ahí dicen 2,000 semanas de cotización. Salario promedio, 1,000 pesos de salario diario. Lo puse en salario diario porque mi calculadora así la utilizo. Ya le puse, ahí ven una palomita donde dice esposo, esposa, por una ayuda asistencial, una asignación familiar, de un 15%, ya lo platicaremos en su momento. Y en la parte inferior derecha ven el monto mensual de pensión. Esta persona tendría derecho a una pensión de 29,268.15 pesos. ¿Sí? Ahí sí no me quejo. Estamos hablando de que esa persona casi va a mantener el mismo nivel adquisitivo que tenía empleada. Es más, yo les puedo decir que va a mantener un mejor nivel adquisitivo que el que tenía empleada, porque de acuerdo a los estudios actuariales que tenemos, una persona en el retiro reduce sus gastos alrededor de un 30%. Es decir, de lo que yo ganaba, un 30% se va. ¿Cuánto ganaba en activo? 30,000 pesos. De lo que yo gano, un 30% se me van en gastos inherentes al trabajo mismo. Traslado, indumentaria, comida, etc. ¿Sí? Sin la asignación familiar, Jessica, nada más quítale el 15%. 29,268 entre 1.15, 25,450. ¿Vale? Entonces, vean cómo, regreso a la lámina anterior, ley vieja, ley nueva, 6,800. Ley vieja, 29,268. Repito, Ley nueva, 6,869. Ley vieja, 29,268. Ahora, lo pongo en cuantía mensual porque si ustedes se van en el macro, se los dije el lunes en clase, el problema de la ley nueva es que ustedes no tienen herramientas eficientes para medir, 15%, para medir cuánto vale este dinero. Esto que les estoy mostrando para el ISSSTE opera igual, Ustedes de repente, si ven en su estado de cuenta de Afore 1,5 millones, ¿qué dicen? Oye, pues 1,5 millones no se ve mal, O sea, 1,5 millones no me parece poco dinero. Ok, pero en el momento en que ese dinero lo pulverizas en una renta vitalicia, que es un pago mensual de por vida, pues entonces empezamos a pasar saliva. Ahora, este número, a pesar de que es un número depresivo, me queda muy, muy claro, es un número todavía irreal. Sobre esta base todavía va a ser menos. ¿Por qué va a ser menos? Ya lo veremos en los capítulos correspondientes. Simplemente es una información que les quiero dejar ahí como una pequeña inquietud. Antes de que se reparta este dinero en pensión, se tiene que pagar algo. Algunos ya han tomado clases conmigo. ¿Qué se tiene que pagar antes de empezar a repartir esto? Muy bien, Guadalupe. Se tiene que pagar el seguro de sobrevivencia. ¿Sí? El seguro de sobrevivencia es un seguro que se tiene que pagar para garantizar la pensión de los beneficiarios. Nada es gratis en la ley nueva, es un sistema privado, es un sistema de capitalización individual. Antes de tomar este dinero para la cuantía mensual, como lo dijo el doctor Guadalupe, se tiene que pagar el seguro de sobrevivencia. ¿Cuánto va a costar el seguro de sobrevivencia? No lo sabemos. Ni siquiera es una cuantía fija para todos, porque el seguro de sobrevivencia
Reitero, no se me angustien si voy rápido en ese punto porque lo vamos a ver más a detalle, pero el seguro de sobrevivencia es para garantizar que mi esposa, mis hijos, mis ascendientes van a tener una pensión, se tiene que contratar un seguro. ¿Y por qué no tenemos costos predeterminados? Porque no es lo mismo que yo tenga 65 años de edad y mi esposa tenga 63. La expectativa de vida que tiene es muy parecida a la mía, a que yo tenga 65 y tenga una esposa de 30. Entonces, ese seguro, el segundo, va a salir mucho más caro porque tiene que garantizar una expectativa de pensión de viudez mucho más amplia que la mía, si le pusieran sugar daddy. Ok, entonces, este dinero no es real. Todavía se tiene que pagar sobrevivencia. Si no hay beneficiarios, no se paga. Pero si los hay, se tiene que cubrir. Entonces, vean el comparativo con 30,000 pesos. Les hice 2 ejercicios más, ¿sí? Por si no era suficiente depresión, vamos a hacer otros 2 más. En este ejercicio, ese ya lo vimos. En este ejercicio estoy tomando un topado, ¿ok? No un dopado, topado con T de Tito, ¿vale? ¿Qué son los topados? Los topados son las personas que cotizan en el margen más alto permitido en la ley del Seguro Social, que son 25 UMAS. Ahorita no vamos a entrar en el tema de discutir UMAS, salarios mínimos. Ok, no es este punto, no es el momento de discutir. Simplemente les señalo que el rango más alto de cotización son 25 UMAS ante el Seguro Social. 25 UMAS el día de hoy equivalen a un salario diario de cotización, ya va ahí en el chat, de 2,172 pesos diarios. ¿Sale? Un topado es una persona que está en el margen máximo de cotización. Ahora, mi ejercicio, que vuelvo a repetir, es un ejercicio de laboratorio, no existe, presume que esta persona empezó a cotizar a los 25 años de edad, iba acabando la carrera, ¿sí? Era una lumbrera en la universidad, todavía ni se titulaba, y afuera de la universidad lo estaban esperando para hacerlo CEO de Colgate para México y América Latina, y desde los 25 años empezó a ganar 65,000 pesos mensuales, nunca dejó de cotizar y nunca dejó de cotizar topado. ¿Sí? O sea, vean lo absurdo de mi ejercicio. Estos ejercicios no se dan. Pero si quisiéramos plantearnos como un top máximo de una pensión, pues significaría que una persona que desde los 20, 25 años hasta los 65 nunca haya dejado de cotizar y nunca haya dejado de estar en el tope. ¿Sí? Esto para mí sería como un escenario máximo posible de pensión en la ley nueva. Ese sería como el máximo de aspiración que podría tener una persona en el sistema nuevo de 1997. ¿Ok? ¿Cuánto dinero juntaría? 2,925,978 pesos. Prácticamente 3 millones. Y muchos diríamos, oye, pues 3 millones no se me suena como un mal escenario. O sea, 3 millones se ve como una cantidad interesante. Ok, pues 3 millones de pesos te alcanza pulverizado en pagos mensuales de 13,305 pesos. Imagínense el shock emocional que tendría esta persona después de que toda su vida ganó súper salario topado y llega el momento de pensionarse en el Seguro Social y le emiten una resolución de renta vitalicia donde le pagan 13,305 pesos al mes. ¿Sí? Yo creo que no le da ni para pagar su chofer, ¿verdad? Entonces, para mí es como un máximo posible de pensión. Reitero que lo puse en la Afore que mejor paga, lo puse topado, o sea, busqué los parámetros más bondadosos en el sistema nuevo y llega a una pensión de 13,305 pesos. Ahora,
debemos agregar que un topado, en este caso son casi 65,000 pesos, en realidad son personas que ganan más normalmente. Lo que pasa es que no pueden cotizar arriba de 65,000 pesos, de 2,172 pesos diarios. Un director general de una empresa transnacional, a lo mejor para México, América Latina, son personas que de puro sueldo ganan 300, 400, 500,000 pesos, sin hablar de bonos, compensaciones, acciones, fondos de retiro, etcétera. O sea, les puedo decir que vi la semana pasada a un director de un banco de segundo piso, no les puedo decir el nombre, pero pago único por un fondo privado de retiro se lleva 50 millones de pesos. Entonces, imagínense este ejecutivo que tiene muy buenos sueldos, que a lo mejor gana 300,000 pesos mensuales, que tiene bonos accionarios, etcétera, que de repente voltea al Seguro Social y le digan que le van a dar 13,000 pesos. Como me dicen, ni siquiera iba a ir al Seguro Social, ¿sí? Debe decir a su chofer que vaya y que lo cobre. Pero ese no es el punto que quiero llegar. Normalmente esas personas se supondría que tienen otros mecanismos para cimentar su retiro. Pero si atendemos específicamente a la cotización, es totalmente incongruente, injusto, lo podría llamar, que yo ganaba 65,000 pesos y después de 40 años de servicio me alcance exclusivamente para 13,300 pesos mensuales de pensión. Y es un problema originado en el porcentaje que determinamos que se aportara para la pensión. Que en Chile dijeron el 13.5% y nosotros nos pusimos creativos y pensamos que con el 6.5% la librábamos. Allá, ya les dije, en Chile no les está alcanzando. En Chile están llegando a tasas de reemplazo de 20, 30%. Aquí si llegamos a 20% hacemos fiesta. Ya lo están viendo, ¿sí? Ahora, recuerden que hablábamos de la fórmula explosiva en nuestro sistema nuevo. Un sistema de pensiones arraigado en el empleo, ¿sí? Imagínense, en México, que nos encanta cumplir con las obligaciones, nos encanta pagar impuestos, nos encanta dar de alta a nuestros trabajadores, pagar correctos sus sueldos, somos los patrones modelos, ¿sí? Segundo, ligado al sueldo, ¿sí? Aquí en México no existe eso de que te pago 10,000 pesos, pero 4,000 son por dentro, 6,000 pesos por fuera, y ustedes no saben si les están haciendo alguna propuesta indecorosa o algo por el estilo, ¿sí? Que todos perfectamente saben que lo que les están ofreciendo es que los van a dar de alta con un sueldo diferente al que en realidad ganan, ¿sí? Agréguele a un sistema en el cual nosotros ahorramos. En México no ahorramos, y menos si nadie nos ha dicho cuánto tenemos que ahorrar. De este grupo, que no voy a hacer la pregunta de cuántos son ley nueva, porque no voy a acabar de contarlos, sería una pregunta totalmente ociosa, pero todos aquellos que son ley nueva, sea IMSS o sea ISSSTE, cuando empezaron a cotizar por primera vez allá por ahí de los 23, 24, 25 años, algunos nos hicieron trabajar más jóvenes, a mí me mandaron a trabajar desde los 19, pero la primera vez que empiezan a trabajar, deberían ahorrar el 15% de su sueldo anual. Y deben ahorrarlo en un instrumento sistemático, obligatorio y a prueba de ustedes mismos. ¿Qué es esto? Sistemático y obligatorio. Que periódicamente llegue el 31 de diciembre y quieran o no quieran en su tarjeta de nómina, débito, crédito, la que quieran, les carguen una cuota equivalente a ese 15%. Ubiquen en su mente, ahorita que está fresco el tema, ¿ya vieron su aguinaldo? ¿Sí? Bueno, despídanse de él. Significa que el aguinaldo no existe y que yo debería ahorrar mi aguinaldo siempre desde mi primer empleo. ¿A qué me refiero? Que lo ahorren en un sistema a prueba de ustedes mismos.
significa que si ustedes tienen acceso a ese dinero, no va a cumplir su finalidad. Si lo tienen abajo del colchón, en una tanda, en una cuenta de banco, etcétera, lo pueden agarrar, olvídense, no va a llegar a los 65 años ese dinero, porque en la primera emergencia que tengan, ese dinero se lo van a quemar. Y desafortunadamente, la palabra emergencia en el vocablo mexicano común, tradicional, es súper amplia. La palabra emergencia cabe un accidente, una enfermedad, un bautizo, ya me lo pusieron, un viaje, los 15 años de mi hija, quiero cambiar el coche, etcétera. Entra todo, sí, la venta nocturna, el Buen Fin, sí, yo ya sé que su aguinaldo tenía nombre de pantalla de televisión de 75 pulgadas. Bueno, pues debería llamarse fondo de retiro. Si ustedes empiezan a ahorrar a los 22, 23 años el 15% de su sueldo y no lo tocan y lo ponen en instrumentos que les den rendimientos por encima de inflación, a los 65, lo que ahorraron más lo que está aquí del IMSS, les va a garantizar no el 100% de su ingreso, les va a garantizar el 70%. Pero bueno, el 70% se ve súper romántico contra un 21%, ¿sí? Ahora la pregunta que ustedes se tienen que hacer es cuántos de ustedes, por todos los años que llevan trabajando, han hecho su ahorro del 15% en un instrumento de rendimiento por encima de inflación que les dé esa frescura de su dinero. Pues ya no me pongan cuántos porque ahí sí vamos a ver que casi nadie. Conforme van pasando los años, el esfuerzo cada vez es mayor, porque si yo no empecé a los 25 y empiezo a los 35, pues ya tengo un déficit de lo que no he aportado y los rendimientos que ese dinero no me han dado a lo largo de esos 10 años. Si ustedes quieren empezar a ahorrar cuando tengan 55 años de edad, ya. No hay manera. No hay manera que a los 55 se empiecen a preocupar por lo que no hicieron a los 20, 25. El ahorro se tiene que volver como una parte cultural en las personas. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de las abuelitas, que todo lo metían en sobrecitos. Los sobrecitos tenían nombre. Este se llama gas, agua, teléfono, ¿verdad? Debería haber siempre su sobrecito del 15% de su ahorro. Y solamente se podían gastar lo que estuviera fuera de los sobres, lo que no estaba etiquetado. Entonces, aquí el problema es que nadie les ha dicho cuánto tienen que ahorrar. Desafortunadamente, para los 1000 que están en este curso y que espero que ya todos estén conectados, sí, hoy les tengo muy malas noticias. Las malas noticias es que los acabo de hacer conscientes de lo que tendrían que hacer, que es ahorrar. Y si no lo hacen el día de mañana, cuando lleguen al retiro, no les alcanza, no pueden decir que nunca se enteraron. Afortunadamente, algunos estarán en una edad donde puedan enderezar el camino, pero algunos otros, pues, a lo mejor ya están totalmente fuera de tiempo y lo único que hago es darles malas noticias. Ahora, tema de ahorro, no es mi materia hoy, pero de una vez les digo, sus fondos de ahorro para el retiro deben ser como las patas de un banco. Intenten sentarse en un banco con una pata, con una sola pata, intenten sentarse. Pierden el equilibrio y ¡ras! Van para el suelo, ¿sí? Los fondos que apuntalen en el retiro deben ser 3 o 4 o 5 patas de un banco. Uno, puede ser que estén obligados al IMSS o al ISSSTE por sus aportaciones. Si van a ahorrar un extra, pues no lo ahorren en la misma Afore. Sí han oído el refrán de que no pongan todos los huevos en la misma canasta. Ahorren en otros mecanismos, como pueden ser seguros de retiro. Los que trabajan en dependencias públicas, en dependencias federales, tienen un súper instrumento de ahorro, que si no lo están usando en verdad al máximo, en verdad que me dan ganas de decirles, préstenme y yo lo ahorro ahí, que es el 66, siempre se me olvida el nombre, el seguro de separación individualizado, ¿sí? 66, ahí está. Pero además tienen el ahorro solidario. Para los mortales que estén en esta plática, los que venimos del segmento privado, no les aplica. Pero para los de corte, de la corte, del consejo, tienen el ahorro solidario. Es una locura el ahorro solidario. El ahorro solidario
es que por cada peso que ahorre, les aportan hasta 3 puntos no sé cuánto adicional. Es decir, si yo ahorrara 1,000 pesos, es como que alguien venga y me regale 3,000 y fracción, y luego todo junto me pagan intereses por ello. Díganme dónde existe eso. Y luego, teniendo esos instrumentos, resulta que no los están usando, o que están en el SEC-6 y no lo tienen al 10%, que es el límite máximo, si no mal recuerdo. Entonces, cuidado, porque muchas veces, si no logran un mejor retiro, es culpa de ustedes, que no se informan, que no se ponen a revisar, que no usan los que liquidez inmediata por un retiro de miseria. Esa es la verdad. Cambian hoy tener 10 pesos más, 20 pesos más por un retiro donde no les va a alcanzar ni para comer. Entonces, ahí tienen los instrumentos. Entre más tarde empiecen, más complicado va a ser. Los que somos de a pie, los que trabajamos en la iniciativa privada, lo tenemos mucho más complicado. No tenemos SEC-6, no tenemos ahorro solidario. Ahí tenemos que ahorrarle cada quien como pueda. Entonces, es un esfuerzo complicado. Tienen que ahorrar. Si no ahorran, no les va a alcanzar. Ahora, para que tengan un poquito de envidia, porque afortunadamente yo, gracias a Dios, soy ley vieja, les voy a poner el mismo ejercicio del topado, 40 años, 65 años de edad, ¿sí? Y repito que no acepto que cuidado con que se les vean cara de secuestrables después cuando ya lleguen a la pensión, ¿sí? Ahí en la parte inferior derecha dice el importe mensual de pensión. Una persona bajo los mismos parámetros de salario topado, 65 años de edad, 2,000 semanas de cotización, ya calculando un 15% por una asignación familiar de la esposa, le correspondería una pensión de 61,053.35. Yo sí ahorro, pero yo soy ley vieja, entonces el ahorro ya es por puro gusto. Entonces, vean cómo la brecha entre el sistema viejo y el sistema nuevo es abismal. Los dos cálculos están elaborados con la misma base, los dos. Te da una pensión de 13,000 pesos y de 61 son los mismos elementos. Simplemente es la diferencia de ser ley vieja a ser ley nueva. Y recuerden que en estos 2,925,000 pesos es irreal porque todavía no está cuantificado el pago del seguro de sobrevivencia. ¿Sí? Tranquilos con el tema de los topes. Ya llegaremos, Mayra. Ya iremos para allá. Hice un tercer ejercicio. Entonces, aquí ocupé un salario más bajo para que tuviéramos como tres macros. El más alto, un intermedio de unos 30,000 pesos y agarré uno de 12,186. El tema del ISR también lo vamos a ver en su momento. Tranquilos. En esta base ocupé los mismos parámetros, 40 años trabajados, 65 años de edad, pero aquí le puse un salario parejo, plano, de 12,186 pesos. Eso le alcanzaría para 688,000 pesos y le alcanza para una pensión mensual de 3,289.33. Si se fijan, aquí aumenta un poquito el porcentaje, pero no se emocionen. ¿Ven que tiene un asterisco los 3,289.33? Ya por ahí lo puso Laura. ¿Por qué tiene el asterisco? Porque esa es una pensión mínima garantizada. Es decir, esta persona que ganaba 12,186 pesos parejos durante 40 años no juntó dinero suficiente ni para pagarse una pensión de un salario mínimo. 688,172 pesos no alcanza para fondear una pensión de salario mínimo. Para fondear una pensión de salario mínimo requieren arriba de 900,000 pesos. Esta persona, como no llegó a salario mínimo, el Estado le financia, le subsidia lo que le falta para llegar a los 3,289 pesos. Si esto lo comparamos con la ley vieja,
vean de cuánto es la pensión. Mismos elementos, edad 65 años de edad, 2,000 semanas. El salario de 12,000 lo traduje a salario diario, 406 pesos, y le alcanza para una pensión de 11,977.96. Reitero, la brecha entre el sistema viejo y el sistema nuevo es entre el cielo y el infierno. Entonces, si a esto le agregamos que no nos ponemos a ahorrar, que no cuidamos nuestras aportaciones, que caemos en empresas patito, en outsourcing, en cooperativas. Se los preguntaba el lunes. ¿Ustedes piensan que si llega un trabajador, está en una empresa y gana 10,000 pesos, y le dices, te voy a pagar 10,500 pesos y te doy de baja del Seguro Social, qué creen que diga? Le entro, ¿no? ¿Sí? Y no le interesa que por 500 pesos está comprometiendo su retiro. ¿Sí? Muchos dirán, ay, pues no voy a llegar, me voy a morir, ya fui, me leyeron la mano, las cartas, el tarot, y me dijeron que yo me muero en unos 5 años, ¿para qué me espero? Lo peor de todo es que sí llegamos. Y llegamos sin derecho a pensión, y llegamos con pensiones que no nos alcanzan. Entonces, es complicado. Y si además, último elemento que me faltaba agregarles en la ley nueva, si le agregamos otro elemento más que es el del Afore, pues seguimos teniendo una fórmula explosiva en el tema de las pensiones. Ustedes no se involucran con el tema del Afore. Digo, habrá sus excepciones, me queda muy claro. Trato de no generalizar. El otro día llegué a una empresa y les dije, es que yo les apuesto que ninguno de ustedes tiene todas sus hojas rosas, sus bajas y sus modificaciones de salario de todo el tiempo que llevan laborando. Y uno hasta atrás me levantó la mano y me dijo, sí, yo sí las tengo. Bueno, entonces no voy a generalizar. Pero la mayoría de ustedes no están comprometidos o involucrados con el tema de la Afore. No se preocupan por ver en qué Afore están, no se preocupan por ver los rendimientos que tienen, las comisiones que les cobran, si están en la mejor, en la de medio, en la peor. Las brechas que hay entre las peores y las mejores Afores es el doble de rendimiento. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con no involucrarse con el tema del Afore, porque no hay manera que ustedes no sepan cuánto dinero tienen para su retiro. Me queda muy claro que no tienen elementos, bueno, no tenían, porque desafortunadamente se les ocurrió meterse a este diplomado sin que leyeran las letras chicas del contrato, donde decía que era clase de tortura. Entonces, hoy ya saben que deben estar involucrados con el tema de sus pensiones y de sus afores, etcétera. Pero normalmente las personas ni siquiera abren sus sobres. Vayan y revisen su cajón donde guardan los sobres de las afores, si es que no los han tirado a la basura, y van a encontrar los últimos 5 años perfectamente selladitos en su sobre, porque yo sé que ustedes son súper ordenados y los tienen ahí selladitos para que no les entre el polvo. Y entonces no se han dado cuenta que a lo mejor la afore en la que están es la que paga peores rendimientos, que les están reportando pérdidas. Bueno, los financieros me acribillarán en este momento y me dirán, no se llaman pérdidas, se llaman minusvalías. Pero al final del día yo soy abogado, no me puedo abstraer de que soy abogado. Y si alguien se lleva 10 pesos y me regresa a 8, para mí es una pérdida. Aunque digan que se llaman minusvalías. ¿Sí? Les voy a platicar rápido anécdota. No les voy a decir ahorita cuál es la mejor Afore. Ya les dije hace rato que me iban a empezar a preguntar de las Afores. Es tema más adelante. ¿Sí? Pero sí se los voy a contestar, por supuesto. Anécdota. No sé ustedes, pero uno de los grandes motivantes por los cuales yo estudié Derecho es porque a mí no me gustaban hacer cuentas. No sé ustedes, pero a mí las matemáticas y yo nomás no. ¿Sí? Pero dicen que si quieres hacer reír a Dios, le cuentes tus planes. Entonces, seguramente cuando yo tomé la decisión de estudiar Derecho, Dios estaba ya en donde viva, en el paraíso, ¿no? Atacado de la risa, diciendo, ay, no le gustan las matemáticas y va a acabar viendo seguridad social. ¿Sí? En temas de Afore, que son temas numéricos, ustedes deberían estar súper involucrados en su Afore. Deberían estar en las Afores que mejores rendimientos
paguen. Entonces, tenemos otro problema. Tenemos el problema del empleo, tenemos el problema del sueldo, tenemos el problema del ahorro. Y ahora agréguenle que no estamos familiarizados con el tema de decidir afores, de estar en las mejores afores, y tenemos el sistema de afores más caro del mundo, el más caro, ¿sí? En un foro donde estaban los de Amafore y se me ocurrió decir esto, casi me acribillan ahí en el foro, me dijeron, no es cierto, no somos el sistema más caro de afores en el mundo. Y les dije, bueno, sí, tienes razón, fue el año pasado el foro. Tienes razón, no somos el peor, somos el penúltimo, pero además acabamos de avanzar un lugar porque durante 20 años sí estuvimos en el último lugar, ¿sí? Parece muy curioso que ahora, a pesar de que yo tengo poca afinidad por... aclaro, no voy a hacer muchas menciones al respecto porque esto no es una clase que tenga que ver con cuestiones políticas, pero a pesar de que yo no comulgo mucho con el manejo que tenemos por parte del gobierno, un tema importante que acaban de plantear es topar las comisiones de las afores y presentaron un análisis comparándonos con Colombia, con Argentina, con no me acuerdo si Guatemala, en el tema del porcentaje que cobrábamos de comisiones. Y es una grosería, cobramos el doble. O sea, si la mayoría de las comisiones en el mundo están cobrando el 0.5%, nosotros estamos en el casi 1%, el doble. Y cuando sacaron el anuncio hace 2 meses de la propuesta de reforma de la ley del Seguro Social, que tiene que ver con el cobro de las comisiones, olvídense, las afores casi se fueron a inmolar en el Zócalo, se rasgaron las vestiduras diciendo de que el que les limitaran las comisiones al 0.5% ponía en grave riesgo las operaciones de las afores. ¿Cómo es posible que otros países subsistan cobrando comisiones del 0.5% y aquí, que llevan además cobrando comisiones muy elevadas durante 23 años, nos vengan a decir de que vamos a poner en severa predicamento la operación de las afores si les limitamos el cobro de las comisiones? ¿Ok? Pues veremos a ver qué ocurre, porque a las afores las tienen que meter en orden y les tienen que bajar las comisiones. Han llegado a haber épocas en las cuales las comisiones son de 1.5, 2%, que es una barbaridad, una brutalidad de comisión. ¿Ok? Entonces, después de que me desahogué, porque hoy y ayer mis clientes me pusieron de muy malas, ¿sí? No es cierto, nada más 2 o 3. Ya desahogué mi ira en contra de los de la ley nueva en este grupo. Ya mi karma y mi yin y yang ha quedado totalmente equilibrado. Ya podemos seguir. ¿Sale? Esto ya lo vimos. Y vamos a regresar porque... perdón, este es el sistema comparativo. Vamos a entrar a ver... Esto ya lo analizamos, esto también. Muy bien, vamos a situarnos nuestro tema de seguridad social en el contexto de la división del derecho. Para eso debemos saber que tenemos la clasificación clásica del derecho en derecho público, derecho privado. Vemos ahí algunos ejemplos del derecho público, del derecho privado, y tenemos de reciente acotación o reciente definición el derecho social, donde vamos a encontrar el derecho del trabajo, agrario, seguridad social, Infonavit, burocrático, etc. Definiciones al respecto. Régimen obligatorio, derecho de la seguridad social, lo ubicamos dentro de la rama del derecho social. Definición, instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el ingreso para vivir y a la salud, a través del reparto equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones del seguro social, al que contribuyen los patrones, los trabajadores y el Estado, o alguno de ellos como subsidios, pensiones y atención facultativa y de servicios sociales que otorgan de los impuestos
de las dependencias de aquel quedando amparados contra los riesgos profesionales y sociales, principalmente las contingencias de la falta o insuficiencia de ganancia para el sostenimiento de él y de su familia. Dentro de las definiciones tenemos que analizar los siguientes conceptos. Son una simple mención, no vamos a profundizar demasiado en ellos porque tenemos que entrar a las partes sustantivas, pero sí es necesario que definamos previsión social, acción de prever anticipadamente lo conveniente, lo suficiente y lo necesario para atender las contingencias y necesidades previsibles. Es una obligación del Estado que se traduce en crear iniciativas dirigidas a aminorar la inseguridad y el malestar de los económicamente débiles dentro o fuera del trabajo. La herramienta perfecta para que el Estado aminore estas contingencias es el seguro social. Definición de asistencia social. También constituye una obligación estatal. La idea de asistencia social surge de la necesidad de proveer, dar, entregar a los ciudadanos las herramientas oportunas en los casos de contingencias naturales y humanas. Por lo tanto, el Estado se obliga a generar procedimientos e instituciones a fin de asistir a los ciudadanos en caso de peligro y siempre y cuando hablemos de contingencias que deben ser reales y deben ser previsibles. Por último, bienestar social, concepto estrictamente contemporáneo y se traduce en la obligación estatal de crear el aparato legal y económico para que los individuos tengan la posibilidad de vivir en sociedad. Desde el punto de vista del derecho del trabajo, la ley debe implementar las herramientas para que los trabajadores y patrones logren su bienestar común, es decir, que estén bien trabajadores y patrones. Fuentes de las definiciones vienen tanto en el libro de Ángel Guillermo Ruiz Moreno como en el de Tenasuk y también viene en el de Briceño, de Derecho de la Seguridad Social. Ese se los pongo luego en la bibliografía porque no me sé el nombre completo. Alberto Briceño, no sé qué. Ahora, ya lo he mencionado previamente, pero hoy lo reitero. Previamente, me siento que llevamos 20 clases. Previamente, la última clase. Gracias, Manuela. El seguro social es como un seguro privado. Tiene elementos de connotación de un seguro privado. Se contrata, se paga una póliza que cubre una cobertura, una contingencia. Por eso es muy importante que hagamos un análisis comparativo entre los seguros privados y el seguro, entendido como el seguro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguros privados, características. Económicamente, el seguro es una institución mediante la cual las adversidades personales o patrimoniales se transfieren del particular a un grupo. Esta transferencia tiene como contraprestación el pago de una cuota llamada prima, a cambio de la cual el grupo emite un contrato de cobertura conocido como póliza. Las primas pagadas en lo individual constituirán el fondo de reserva que sirve para cubrir las pérdidas individuales. Deben tenerse presentes 5 condiciones fundamentales para que el seguro sea jurídica y económicamente factible. Primero, que existe el peligro. Segundo, el asegurado debe estar interesado en el bien que asegura. El valor de este bien ha de ser suficiente para crear y mantener el seguro. Tiene que existir la posibilidad de calcular la frecuencia de la pérdida y su gravedad. Debe existir un número elevado de personas interesadas en proteger ese bien. ¿Sale? El IMSS. Vamos a situar el contexto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para eso tenemos que manejar algunos artículos. Los pongo de manera textual. No se espanten, no vamos a leer artículo por artículo de la Ley del Seguro Social, pero sí tenemos que ir señalando estos como marco de referencia. La Seguridad Social, artículo 2, tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el otorgamiento de una pensión que, en su caso,
y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Punto importante de nuestra definición, artículo 2. El artículo 2 marca el objetivo de la ley del Seguro Social. Primer pregunta, ¿en qué momento de esta definición viene el tema recaudatorio como uno de los objetivos o fines principales de la seguridad social en México? En ninguno. No es parte de la finalidad y desafortunadamente la operación del Seguro Social, su actuar, priorizan el tema recaudatorio por encima muchas veces del tema de salud y del tema de pensión. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que laboré 40 años previos a mi pensión, pero resulta ser que los últimos 10 años, sin que yo lo supiera, porque no es mi obligación saberlo, los últimos 10 años trabajé con un patrón que era súper tranza. Yo no lo sabía. Mi función era trabajar y yo cumplí mis obligaciones de trabajar. Inclusive tengo mis recibos de pago, donde me pagaban, me retenían lo que yo tenía que pagar de seguridad social. ¿Yo qué debo estar enterado si mi patrón paga, no paga, impugna, cumple, evade, etcétera? No es mi obligación. Para eso está el Seguro Social. El Seguro Social tiene toda la potestad para determinar, requerir, ejecutar, rematar, adjudicar, todas las facultades que van implícitas en su calidad de órgano fiscal autónomo con todo el imperio que esto representa. Pero vamos a suponer que el Seguro Social, a pesar de las múltiples herramientas que tiene para ver que los patrones cumplan de manera eficiente sus obligaciones, no lo hizo. Y los últimos 10 años con mi patrón no pagó, evadió, cambió de domicilio, lo reportaron como patrón no localizado, etc. Y llega el momento en que pido mi pensión. ¿Qué creen que ocurra cuando yo le pida al Seguro Social que me reconozca mi pensión con base en todos los años que llevo trabajados y todos los salarios que he tenido registrados en los últimos años? Ok, pues resulta que el Seguro Social, al no tener el cobro el pago de esas obligaciones, le desconoce los años cotizados con ese patrón que no pagó sus cuotas. Y la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué responsabilidad tiene el trabajador de que el Seguro Social no haya cumplido de manera eficiente sus funciones en su calidad de órgano fiscal autónomo? O sea, el trabajador tiene alguna corresponsabilidad de fiscalizar al patrón para ver que cumpla, que pague, etcétera. No es su obligación. En el momento en que el Seguro Social desconoce esos años cotizados, le está dando mayor peso o prioridad a la parte de recaudación sobre los fines de la seguridad social que están marcados ahí en el artículo 2. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejemplos donde el IMSS da prioridad a la recaudación por encima de los fines últimos de la seguridad social, ¿sí? Trato, ya se los he comentado varias veces, de ir siguiendo las preguntas, pero me cuesta un poco. Veo algunas muy grandes. De todas maneras, en unos minutos, vamos a hacer una pequeña pausa. Y voy a tratar de recuperar algunas y hacer algún comentario. Disculpen si no las respondo todas, pero luego son muchas. Ok. Ahora, un punto importante de esta definición, por favor, lean la parte final. En su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Las pensiones, el servicio médico, es una obligación del Estado. No dice del Seguro Social, es del Estado. Quien tiene que garantizar las pensiones es el Estado. Cuando de repente el director del Seguro Social, situación que ocurre frecuentemente, sale en alguna rueda de prensa diciendo que el Seguro Social está en severa crisis financiera y económica porque no les está alcanzando
para el pago de las jubilaciones, las personas que no tienen conocimientos profundos en temas laborales y de seguridad social, lo primero que piensan es que ya no les van a pagar sus pensiones. Ustedes que son expertos en temas laborales y de seguridad social, ya saben que los jubilados y los pensionados no son los mismos. Cuando el director del Seguro Social habla de que el presupuesto no le está alcanzando para los jubilados, ¿a quién se refiere? Se refiere a sus propios trabajadores, porque su presupuesto, el presupuesto del Seguro Social, sí paga las jubilaciones y no les está alcanzando, lo cual me queda muy claro, porque las prestaciones que tienen los trabajadores del Seguro Social son de una cuantía muy importante. Ahí siguieron el refrán de que el que parte y reparte se queda con la mejor parte, porque los primeros que se dotaron de seguridad social fueron ellos. Yo he tenido reuniones con grupos empresariales en el Consejo Coordinador, en Canacintra, Coparmex, etcétera, y yo les digo que les reto a que ellos de sus empresas paguen las prestaciones que el Seguro Social le paga a sus propios trabajadores y que duren más de un año operando. O sea, yo los reto a que tengan la habilidad de aguantar las cargas de los pasivos laborales, dando las prestaciones que el Seguro Social da a sus propios trabajadores. ¿Sí? Jubilaciones a los 27 años, 28 años de servicio, con pensiones vitalicias, pensiones que reciben los mismos beneficios e incrementos que tienen los trabajadores en activo, etc. Entonces, debemos entender que cuando el director del IMSS habla que no les alcanza el presupuesto para pagar los jubilados, no son los pensionados, son sus trabajadores. Los pensionados, sus pagos salen del presupuesto de Hacienda, de la Ley de Ingresos y Egresos, tienen el presupuesto y de ahí se paga. El Seguro Social cumple la función material de realizar el pago, pero el presupuesto viene autorizado. Entonces, quien paga las pensiones es el Estado. Y debemos tener muy claro ese concepto, ¿sí? Ahora, concepto de seguridad social. Les puse 2 o 3 para que tengamos varios. Es una simple referencia, nunca pregunto temas por definición, aun cuando obviamente ya platicaremos después del receso del tema de evaluaciones, pero les puse otro concepto. El derecho de la seguridad social es el conjunto de normas jurídicas que regula los derechos y las obligaciones del Estado, de los patrones y de los trabajadores, en la aplicación de las normas de seguridad, asistencia y previsión social, para el establecimiento de las herramientas y procedimientos legales con los que el trabajador contará para solicitar de su patrón las prestaciones económicas y en especie que solventen o eliminen las contingencias previsibles que se le presten en su desarrollo profesional. Se me olvidaba un tema para que ustedes puedan dimensionar la gravedad de los costos del Seguro Social de operación. Hubo un estudio de hace varios años que analizaba la correlación entre trabajadores activos en el IMSS y trabajadores jubilados. Los que pusieron 2 o 3 comentarios con relación a la modificación de los años de servicio y edad en las jubilaciones del IMSS están correctas, pero aplican para los nuevos cotizantes empleados del IMSS. Todavía nos falta pagar muchas jubilaciones de los que empezaron hace varios años. Este estudio del que les hablo señalaba hasta hace unos 3 o 4 años que la proporción de empleados jubilados era 2:2. Es decir, por cada 2 empleados en activo que veíamos operando, trabajando en una ventanilla, había atrás 2 jubilados. Años atrás, 9, 10 años atrás, era 3:1, es decir, 3 empleados en activo por un jubilado. Dentro de 3 años más vamos a tener 4:1, es decir, 3:1, 3 jubilados por un activo. Esa es una carga muy, muy importante.
y además las edades que tienen y las expectativas de vida. Artículo 3. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados conforme a lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. Artículo 4. El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. El seguro social es un ente asegurador por excelencia, pero no es el único. Existen otros entes que dotan de seguridad social, como es el ISSSTE, que conocen muchos de ustedes, el ISFAM, que se refiere a las Fuerzas Armadas, todo el Pemex, como lo dice Fernando, todos los estados, que técnicamente todos los estados deben tener un sistema de seguridad social. Algunos municipios con recursos importantes también lo son. Entonces, ISTESON, supongo que es el de Sonora, es el de Yucatán, etcétera. Entre más recursos tienen los estados, tienen sistemas de seguridad social más robustos, más sólidos. Estados como el mío, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, son sistemas mucho más modestos de cobertura en temas de pensión. Muchos estados y municipios tienen convenios para recibir servicios médicos en especie con el ISSSTE o con el IMSS, pero en temas de pensiones deben tener establecidos sus propios sistemas. Son solamente convenios para prestaciones en especie, ¿sí? Diferencias y similitudes entre el seguro social y el seguro privado. Similitudes. Existencia del peligro real o de la contingencia. Segundo, posibilidad de calcular la frecuencia de las pérdidas y su gravedad. Tercero, la importancia del valor del bien que se protege. Son elementos comunes. Diferencias. El seguro social es de importancia nacional y su existencia se explica por la necesidad de establecerlo y mantenerlo. Esta manutención corre por parte del Estado, del patrón y los trabajadores. En el seguro privado, la manutención es responsabilidad del particular y su prórroga es potestativa. Tercero, el seguro social es de interés público y eso lo hace obligatorio. Y el seguro privado es de interés particular. El seguro social protege y garantiza derechos que se consideran humanos de los trabajadores y el seguro privado cubre contingencias normalmente estrictamente patrimoniales, aun cuando tienen también el tema de salud a través de los seguros de gastos médicos. Muy bien, hasta aquí vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa para que puedan ir por café, puedan ir por agua, puedan estirar las piernas, despejarse, despertar. Son 6:39, nos vemos en 10 minutos, es decir, 6:49 puntual, reinicio. Y mientras aprovecho para ver algunas de las preguntas que hay por aquí. ¿Vale? 10 minutos y continuamos.